en la capacidad de poder observar esas sesiones de aprendizaje, analizar también evidencias y proporcionar retroalimentación oportuna, específica, además constructiva. Formula también acuerdos de mejora y realiza ese seguimiento a la implementación. Otro de los roles es el fortalecimiento de capacidades profesionales. Este actor, este profesional, organiza y desarrolla talleres, grupos de aprendizaje, esas comunidades profesionales de aprendizaje, promueve también ese trabajo colegiado y otras estrategias de formación continua. Además, también es el encargado de poder también difundir esas prácticas pedagógicas y esas experiencias exitosas que van surgiendo también en su tarea pedagógica y rol del especialista, ¿no? Eh, Además, también tiene el trabajo, tiene la misión de poder monitorear la implementación, ¿no? Él verifica la implementación de las orientaciones curriculares, normativas de programas educativos, promovidos por el Ministerio de Educación, por cierto, ¿no? Y en la elaboración de planes de mejora, ¿no? Por último, tenemos que también impulsa esta mejora de los aprendizajes, ¿no? Ya que él promueve a través de esas evidencias la toma de decisiones pedagógicas, ¿no? Orienta también a los directivos y docentes en los análisis de los resultados de los aprendizajes, en la elaboración también de planes de mejora. Entonces, estos son los principales roles que tiene nuestro especialista para el acompañamiento docente. Además de ello, el especialista también es mirado como un líder pedagógico, ¿no? A ver un ratito. Ya, especialista en su rol pedagógico, ¿no? Entonces aquí tenemos a un especialista como líder pedagógico. Ustedes pueden observar la mirada, hay dos miradas. Una está direccionada hacia la dimensión relacional y la otra está orientada a la dimensión metodológica, ¿no? Este es el rol de este actor, de este profesional, ¿no? Entonces, este especialista inspira en la dimensión relacional, inspira y motiva. Él promueve una visión compartida y centrada firmemente en el aprendizaje de los estudiantes. Él como profesional y modelo prácticamente puede, eh, puede ser el líder inspirador para movilizar cada una de los aprendizajes de los estudiantes que se generan por supuesto dentro del aula, ¿no? Por otro lado, hay un rol muy importante también el generar la confianza, porque es un líder que genera esas relaciones de respeto mutuo, de colaboración, ¿no? No es aquel que llega a supervisar, que impone ideas, sino más bien él con los directivos, con los docentes para poder inspirar, como le dije anteriormente, inspirar esa confianza, ¿no? Y luego también tenemos que él fortalece esas comunidades, favorece activamente este intercambio de experiencias, las buenas prácticas entre en los educadores. Siempre está en la búsqueda de innovar y de proponer, ¿sí? Entonces, en la parte de la dimensión metodológica, estamos mirando la parte de la innovación, ¿no? Él como especialista, como promotor prácticamente de la educación, promueve estas estrategias pedagógicas que sean pertinentes y efectivas y orienta a la mejora continua, ¿no? Estimula, motiva a su docente, ¿no? Acompaña también desde un rol formativo, la retroalimentación reflexiva, siempre orientada a ese crecimiento profesional del docente, ¿no? Recordemos la dinámica en un comienzo cuando hablábamos de la luz, ¿no? Entonces, él va transmitiendo esa luz para que así como él está en un nivel por encima, se podría decir, del docente, y muchas veces encontramos docentes también que se exigen mucho, pero él siempre acompaña, siempre está ahí dándole
retroalimentando para que él pueda tener una mirada más clara de su rol en la práctica pedagógica, ¿no? Para que el docente tenga esa mirada más profunda en cuanto a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y, por supuesto, también la mejora de su práctica docente en el aula, ¿no? También decide con evidencias porque él utiliza esa información pedagógica y concreta para orientar estas acciones de mejora, ¿no? Entonces, este liderazgo que muestra o que debe tener el rol pedagógico es muy importante. Siempre está en la mirada de ver cómo es que llego al docente o al directivo para poder relacionarme con él de una manera en el que pueda yo llegar a esa interrelación, ¿no? De confianza para que también puedan de pronto llegar conmigo y las consultas puedan ser, lleguen al docente o al directivo de la mejor manera, ¿no? Y nunca dejar de lado la parte de la dimensión metodológica, ¿no? Cómo es que se debe de ir desarrollando para que también nuestros directivos y docentes puedan crecer tal igual como nosotros estamos en la búsqueda siempre de la mejora de la educación. Bien, entonces ahora tenemos esta parte sobre el acompañamiento pedagógico. Es una fase que ya estamos entrando para ir mirando cómo es que nosotros hacemos ese monitoreo dentro del aula, ¿no? El desempeño docente. Bien, Jacqueline, te dejo en el uso de la palabra. Bien, colegas, buenos días. Eh, a ver, un segundito para... de momento sí pueden ver mi presentación, aun cuando no me vean a mí, ¿ya? La cámara ya la van a activar. Actívenme la cámara. Ya está. Muy bien. Aquí hemos escuchado ya lo que corresponde al rol un poco del especialista. A ver, un segundito. Vamos a ponernos en modo presentación. Acá tenemos la temática del acompañamiento pedagógico. Bien. Quisiera saber qué opinan ustedes del acompañamiento pedagógico. A ver, un segundito. Al parecer no está compartiéndose bien. A ver, compartimos nuevamente. Aquí estamos. Ahí está. ¿Me confirman si ustedes están viendo la diapositiva que dice acompañamiento pedagógico al desempeño docente, por favor? Sí, sí se observa, estimada Jacqueline, en pantalla completa, por favor. Sí, ya está. Ok, ya está. Aquí estamos en lo que corresponde al acompañamiento pedagógico al desempeño docente. Y ahora quiero leerlos en el chat a partir de lo que hemos escuchado. ¿Qué significa para ustedes el acompañamiento pedagógico? ¿Cómo lo estamos concibiendo, este acompañamiento pedagógico al desempeño del docente? A ver, vamos a ver aquí quiénes están escribiendo de los participantes que están presentes. A lo mejor Alberto, o Andrés, o Ángela, o los colegas de Ayacucho, de Lucanas, Bruno, Carlos. A ver, quiero leerlos aquí en el chat. ¿Qué cosa es para ustedes el acompañamiento pedagógico? ¿Cómo lo estamos concibiendo? A ver, ¿quién se anima a escribir para que esta actividad sea participativa también de parte de ustedes y saber que están conectados con nosotros? Muy bien, a ver, ¿qué nos dice Rogelio? Rogelio nos dice que es una reflexión de la práctica para una mejora de aprendizaje de los estudiantes. Excelente.
Quiere decir que en este acompañamiento apostamos por mejorar la calidad educativa. Es el soporte técnico que se brinda al docente en el marco del enfoque crítico reflexivo. Perfecto. Es ayudar al docente a mejorar su práctica. Es esa reflexión sobre la práctica docente mediada por el especialista. Luis nos dice que no se trata de una acción de supervisión o fiscalización, sino de un proceso de desarrollo profesional que promueve la reflexión crítica sobre la práctica docente. Muy bien. Entonces, con esto que nos han compartido los colegas, vamos a continuar con lo que representa este acompañamiento pedagógico, que como ustedes bien han hecho referencia, viene a ser este proceso de intercambio profesional sistemático. A ver, aquí no quiero dejar de leer lo que nos dice Liliana, que dice identificar las fortalezas y debilidades de la práctica profesional y a partir de estas generar reflexión sobre los nodos críticos, los que a su vez serán fortalecidos por el especialista. Excelente. Miren cómo ella se está centrando en las fortalezas y estas debilidades de la práctica profesional. Esto es clave, porque no estamos viendo al docente como persona, sino lo estamos viendo desde un rol más protagónico, que es el ser profesional, y esto se complementa con su ser personal, y que precisamente eso nos va a ayudar a generar esas reflexiones sobre los nodos críticos. Como tal, y como bien decían ustedes, que es un proceso sistemático de apoyo a la mejora de la calidad del desempeño. ¿Por qué sistemático? Porque ustedes están en una constante un constante seguimiento a los docentes. Entonces, no es que yo voy a una institución a visitar a los docentes de manera casual, una vez al año, sino de que ustedes, a partir del diagnóstico que realizan de estos docentes, es que le hacen este acompañamiento. Y decimos que es de intercambio porque no es lo que a veces nos jala como personas, ¿no? Llegamos a la institución educativa y no le preguntamos al docente cómo se siente, qué ha hecho, qué no ha hecho, sino que de frente le identificamos cuáles son, como nos decían, ¿no? Sus fortalezas, sus debilidades, y dejamos esta retroalimentación riquísima que parte de la escalera de Wilson, de preguntarles primero antes de felicitar o de ver cuáles son estas debilidades. Y cuando hacemos este acompañamiento pedagógico, lo que estamos implementando son esas rúbricas de desempeño docente, porque lo que queremos es una mejora continua. Como ustedes han señalado en el chat y que me parece excelente, lo que estamos buscando es una mejora continua. Como tal, no esperamos que estos cambios se den de un día para otro. Por eso es que es sistemático, porque va a ser progresivo, va a ser en el camino. En la medida que yo le vaya haciendo más visitas, el docente irá mejorando en su día a día. Por eso es que es importante que yo cuando haga estos compromisos sean puntuales y específicos a un determinado aspecto. ¿En qué tenemos que centrar esta mirada del acompañamiento? Primero, tenemos que estandarizar la buena enseñanza. Tenemos que tener este soporte de las rúbricas que nos permiten mirar al docente en todo su potencial de la práctica pedagógica. Luego, centrar la mirada en el estudiante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si este docente, en este recojo de evidencias que ha hecho cuando ha estandarizado la buena enseñanza sin subjetividades, está promoviendo esta participación activa, ese razonamiento profundo y la retroalimentación que impulsa la mejora, no solamente desde él como docente, sino en el estudiante, que en realidad es nuestro foco principal y el protagonista de todo este accionar pedagógico. Entonces, cuando fomenta esta práctica reflexiva en el docente, que es a partir de un diagnóstico, identificamos esas debilidades que hemos visto al inicio y lo que ustedes muy bien han señalado en la sombra. ¿Para qué? Para potenciar estas fortalezas, esas luces. Esperamos que todos nuestros docentes sean esas estrellas, esas luciérnagas para nuestros estudiantes. ¿Y a partir de qué?
de ese diálogo reflexivo, que como decíamos, tiene que ser horizontal, además de que ya hemos previsto que tiene que ser sistemático, porque tenemos que lograr que haya un intercambio profesional entre el docente y el especialista. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones basadas en evidencias. No podemos apostar por una mejora continua si no partimos de ese registro de evidencias, ese análisis de evidencias, de las cosas y situaciones reales que se van dando para este ajuste pedagógico espontáneo. Entonces, como tal, ese acompañamiento pedagógico tiene que transformar la práctica docente, pero no la va a transformar simplemente porque hagamos visitas de seguimiento, visitas de monitoreo o generemos diálogos o intercambios. Se va a transformar a partir de esa reflexión. Y solemos hablar de esta reflexión a veces desde el docente, ¿no? Pero también tenemos que reflexionar desde nuestro rol como especialistas. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué le estoy llevando yo como especialista al docente para generar el diálogo y esa mejora continua? Siempre centrado en el estudiante. Entonces, lo que sucede a veces es que eh, llegamos, a veces con poco tiempo, no tenemos esta eh, disposición para haber generado este análisis de este docente, haber analizado las evidencias para promover estas reflexiones precisamente con el docente en ese diálogo reflexivo. Miren, ve cómo este proceso que ustedes bien decían, ¿no? Que este acompañamiento es sistemático y a la par este diálogo es un proceso continuo, ¿no? Partimos de la deconstrucción para la reflexión y finalmente cerrar con la reconstrucción. Entonces, cuando hablamos de este diálogo reflexivo, que hemos dicho ya que es un proceso sistemático y crítico de interacción entre pares. ¿Por qué entre pares? Porque los especialistas y los docentes son profesionales y ambos tienen que reflexionar sobre su rol, sobre lo que vienen haciendo, sobre lo que vienen trabajando. ¿Me confirman si ustedes están viendo la presentación? Sí se ve. Ah, Sí se perfecto. visualiza, maestra. Ya, genial. Me decían que no, genial, ya. Muy bien, sigamos. Entonces, cuando este diálogo reflexivo, que hemos dicho que permite develar estos supuestos que a veces tenemos, ¿no? Vamos con una idea a la institución educativa y creemos que conocemos al docente. Creemos por algún comentario que sabemos de este docente. Sin embargo, tenemos que ir con la mirada de ¿qué voy a encontrar? ¿Qué expectativas tengo de este docente? ¿Para qué? Para que podamos resignar y generar sentidos compartidos para la acción. ¿Y de dónde partimos? De la apertura, de esa confianza. Es clave hacer clic, como se diría, con el docente, porque si yo genero esta confianza y me dispongo a escucharlos, entonces el ambiente va a ser de respeto, de escucha, de disposición. Nosotros hablamos no solamente de manera oral, también lo hacemos de manera corporal. Entonces, nuestra entrada a la institución educativa tiene que reflejar ese especialista profesional que va con esa disposición y esa expectativa para ver cómo voy a generar este diálogo reflexivo. Por eso es que no podemos hacer juicios, tampoco podemos tener certezas. Tenemos que disponernos al docente, tenemos que disponernos a lo que nos pueda decir. Luego podemos presentarle alguna experiencia. ¿Qué quiere decir? Que un docente puede compartir alguna situación sobre su práctica, algo que le haya generado dilema, algo que le esté conflictuando, algo que todavía le esté generando dudas, preguntas, o puede también plantearnos retos. A lo mejor llegamos a la institución educativa y el docente nos dice, mira, desde que he empezado el año, tengo el reto de promover el desarrollo del pensamiento crítico.
pero hasta ahora no lo logro. Para mí es un reto porque hago preguntas y sin embargo no llego a promover este espacio. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? El diálogo reflexivo, el hecho de nosotros tener algunas preguntas a partir de esta escucha activa que le estamos brindando al docente. O sea, yo no puedo ir sin pensar en que de lo que él me diga, yo tengo que hacerle preguntas. Por eso es que el especialista tiene que ir con una escucha activa para que pueda contrastar estas perspectivas, cómo se ha problematizado esta situación y cómo es que podemos ayudarle a ampliar esa comprensión de lo que él tiene. Él me puede estar hablando, como les decía, del reto que tiene del pensamiento, pero yo he ido solamente con la mirada de ver si plantea bien o no su situación significativa, si tiene o no la planificación. Entonces pierdo esa riqueza que tiene este diálogo, esta conversación, esta pregunta que me ha planteado el docente. Por eso es que hablamos de que es una reflexión en conjunto. Yo también voy a reflexionar como especialista a partir de lo que el docente requiere de mí. ¿Para qué? Para pasar a esa construcción de sentidos. Entonces se van a ir generando interpretaciones, nuevos sentidos sobre la experiencia, sobre la reflexión colectiva y la teoría, puesta en diálogo con la práctica. Nosotros tenemos que ir empoderados de lo que esperamos también que el docente a lo mejor nos pueda decir. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo voy a yo saber todo? Por eso es que somos especialistas de UGEL, de DRE. Tenemos que tener un manejo de lo que nos dice el currículo, lo que nos dicen los programas, lo que nos dicen las normas, lo que nos hemos venido preparando durante todos estos años sobre estos pilares del desarrollo del pensamiento crítico, el razonamiento, el involucramiento, la participación de los estudiantes, la retroalimentación, la evaluación del proceso pedagógico. Entonces, todo esto yo tengo que manejarlo para que en esa escucha activa que tengo del docente, yo pueda invitarlo a hacer estas reflexiones y proyectarlos a la acción, que lógicamente se van a derivar aprendizajes, acuerdos o alternativas para transformar la práctica y darle esa continuidad a este proceso reflexivo. Entonces yo ya voy pensando, a partir de lo que me va diciendo, yo tengo que estar muy alerta a lo que el docente me dice, tengo que estar centrado en lo que él me dice. ¿Qué quiere decir? Que ese celular que definitivamente debo haber llegado, tengo que dejarlo a un costado para yo conectarme con el docente que requiere mi atención y hacer un cierre y evaluación, ¿no? Se van a sintetizar los aprendizajes, se va a evaluar este proceso de diálogo para que podamos fortalecer los siguientes encuentros. Por eso es que decíamos que este acompañamiento y el diálogo reflexivo son sistemáticos, porque no es que yo voy un día y me olvido de este docente, sino que esto que yo he registrado de la docente Julia, de la institución educativa 6020, eso que yo he registrado de ella, yo lo tengo que tener en un cuaderno de campo. No puede ser mi agenda, no puede ser unas hojas que yo cogí de la UGEL, no puede ser un folder. Tiene que ser en un cuaderno de campo del especialista, porque cuando yo vuelva a esta institución educativa y vuelva a verla a la docente Julia, yo tengo ya un compromiso de parte de ella, yo tengo acuerdos personales de especialista para con esta colega. A lo mejor me ha pedido información sobre la retroalimentación y de momento lo que yo le dije de manera oral no fue suficiente. Entonces yo me comprometo con ella a que le voy a mandar más información. Entonces yo registro esto de lo que yo me estoy comprometiendo y le envío inmediatamente me sea posible. Entonces no queda simplemente en la visita del especialista, sino que queda en la trascendencia que vamos a dejar nosotros como especialistas en la institución educativa. ¿Y qué sustenta este diálogo reflexivo? Ese diálogo horizontal. Decíamos que somos ambos profesionales. Es escucha activa, atentos a las intervenciones, a las preguntas, a los retos, a las experiencias de ese docente. La reflexión crítica
en base a preguntas. Incluso estas preguntas debieran estar registradas en mi cuaderno de campo para que cuando yo vuelva a ver a este docente, ya no le haga la misma pregunta, sino que esa pregunta la transforme en otra reflexión o en otra repregunta cuando haga mi retroalimentación. Ese respeto y esa construcción colectiva que decíamos, ¿no? Ya, tú me estás brindando tus experiencias, yo te estoy compartiendo mis experiencias, estamos llegando a construcciones colectivas, estamos llegando a compromisos y con respeto y confianza. Eso es algo que tenemos que mantener siempre, colegas, el respeto y la confianza para con los docentes y de parte de ellos para con nuestra persona. Por eso es que decíamos que nuestra actitud oral y corporal tiene que reflejar eso. ¿Y para qué? Para que fortalezcamos precisamente este desarrollo profesional del docente. La intención es que mejore sus prácticas de enseñanza-aprendizaje y construya conocimientos pedagógicos situados en el contexto en el que ellos están desarrollando. Yo voy a visitar un día a la docente Julia, otro día iré a visitar al profesor Roberto y definitivamente las experiencias de ellos son distintas, sus contextos son distintos. Por eso es que necesitamos que esa escuela se transforme de acuerdo a su contexto. Uno, dos, de acuerdo a lo que ellos nos están contando desde sus experiencias, sus saberes previos y desde mi rol como especialista, ¿qué le puedo yo sugerir? ¿Qué le puedo yo dar para que esta práctica mejore? Y ahora vamos a ver las rúbricas de desempeño docente en líneas generales de lo que significa para todos nosotros estas rúbricas. En líneas generales, ya las hemos ido trabajando, las hemos ido viendo seguramente, que son 5 los desempeños que evaluamos cuando visitamos la institución educativa. El involucramiento, que es clave. Si no hay involucramiento, no hay participación, entonces se pierde todo esto que la docente puede haber preparado en o para su sesión de aprendizaje. El pensamiento crítico. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes desarrollen su razonamiento, su criticidad, con situaciones retadoras, preguntas complejas, que los lleven a pensar precisamente. La retroalimentación, que vienen a ser esas devoluciones, esas interacciones en un ambiente de respeto, y la regulación del comportamiento. Estos 5 desempeños que están siendo evaluados y que tienen sus 4 niveles de logro y que esperamos, ¿no? Que todos lleguen a ese nivel destacado, satisfactorio. Sin embargo, a veces cuando vamos, nos quedamos en el segundo nivel o con ajustes están pasando al tercer nivel. Entonces, estos componentes de las rúbricas y que nos permiten ir identificando qué cosa es lo que tenemos que observar de él en su actuar pedagógico, nos ayudan a tener esas evidencias para apreciar precisamente esto que mencionábamos, el diálogo reflexivo. Por eso es que tenemos que hacer aspectos por nivel. Esas descripciones de lo que vamos recogiendo en nuestro cuaderno de campo, que es ya un compromiso, me imagino, de cada uno de los que estamos aquí presentes, cuando vamos no podemos ir con no solo nuestra agenda, tenemos que tener un cuaderno específicamente para ese seguimiento, para que ese docente sienta que cuando yo he ido a verlo en estas rúbricas de desempeño, y que en algún momento yo le dije, muy bien, has mejorado en el involucramiento. Tenemos que seguir mejorando en la retroalimentación. Tus devoluciones tienen que ser más prácticas, más sustentadas, más de devolución. Tienes que promover en el estudiante que él te conteste, tienes que hacerle preguntas abiertas. Sin embargo, todavía tenemos que seguir mejorando en la regulación del comportamiento. Entonces, el docente siente que cuando yo vuelvo a ir, ya mi retroalimentación, mi diálogo va a ser distinto, va a ser centrado en otros aspectos. Pero si yo voy y no tengo este cuaderno de campo con estos registros previos, entonces como que no siente que haya un proceso sistemático. Y este proceso de la aplicación en estos 3 pasos, ¿no? Que decíamos,
que estas rúbricas deben durar más o menos entre 45 y 90 minutos. Yo tengo que tener una preparación previa, tengo que estudiar las rúbricas, tengo que ir preparado porque hemos dicho cero supuestos, cero hipótesis, cero observaciones subjetivas. Mi observación tiene que ser objetiva de acuerdo a las evidencias. No puedo sacar deducciones ni conclusiones. Por eso es que yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Un segundo paso vendría a ser esa observación y ese registro. Tengo que ubicar en un lugar discreto, mantener silencio total, yo como especialista, y tomar notas detalladas basadas en evidencias, no en conclusiones. Por eso es que yo tengo que ir bien preparado para saber qué es lo que yo en específico voy a observar, voy a registrar. No me puedo distraer con otras acciones que no sean este registro. Y finalmente, la calificación objetiva. Vamos a analizar cuáles son los niveles de derecha a izquierda, es decir, del cuarto al primer nivel. ¿Y qué tenemos que centrarnos? Únicamente en lo observado. ¿Por qué es que no nos podemos distraer en este registro? Porque cuando yo le hago las devoluciones al docente, cuando yo genero este diálogo reflexivo con él, y yo le hago, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo le diga, he visto que no llegas a hacer preguntas que involucren a todo el aula, porque en ese momento me distraje con otra cosa. Y el docente, con justa razón, me podrá decir, si lo hice, o dígame usted, ¿por qué considera que no lo he hecho? ¿Qué es lo que usted ha observado? Y no tenemos registros. Imagínense, ¿cómo quedamos? Entonces, los registros son claves para poder yo hacer una observación o una sugerencia puntual, específica, porque yo le detallo lo que he observado, lo que he registrado, y en base a qué estoy haciendo esta calificación. No le puedo decir simplemente lo que no he observado, tengo que darle la evidencia. ¿Para qué? Para que el docente también sepa qué hizo o qué dejó de hacer, para que se prepare mucho mejor para una siguiente oportunidad, para una siguiente visita. Y ahora pasaríamos a ver las estrategias para promover el involucramiento. Ena va a compartir con ustedes esta información. Entonces lo hemos dividido, como les decía, en tres pilares. Uno de ellos está en captar el interés, ¿no? Está relacionado al diseño de las actividades que nosotros nos vayamos planteando. El otro está en el pilar 2, que es el monitoreo y gestión. Hablamos del involucramiento a todos. Y un tercer pilar está relacionado al sentido, importancia y utilidad, ¿no? Que esto prácticamente es lo que nosotros podemos ir mirando y definiendo qué significa esa estrategia número 1, ¿no? Que habla del involucramiento, porque de nosotros debemos ahí promover ese interés en los estudiantes por las actividades propuestas para que les ayude a ser conscientes, pues, de lo que va a suceder dentro del aula, ¿no? Entonces, la estrategia de las estrategias del primer pilar están como tal, ¿no? Esas tareas, esas actividades que nosotros propongamos desde la planificación deben de ser retadoras, ¿no? Retadoras para que nuestros estudiantes puedan alcanzar, ¿no? Con un tanto de esfuerzo o con el apoyo de nuestro docente, ¿no? Del acompañamiento también o la interacción que hagan sus compañeros tratando de que esas actividades pues no los lleven a aburrimiento, sino más bien a retarlos para que ellos podamos despertar el interés en ellos, ¿no? Entonces, hay que alejarnos de esas tareas simples, de ciertas indicaciones simplemente, sino que todo lo que propongamos siempre sea retador, ¿no? Para que ellos puedan alcanzarlo, pero siempre dando a conocer con tareas claras, con consignas claras que les permita a ellos tener la ruta de cómo seguir, qué hacer, ¿no? ¿Cuál es mi punto de partida y hacia dónde mi maestro me quiere llevar? Además de ello, el maestro debe dar múltiples oportunidades de participación, ¿no? No solamente con la pregunta y la repregunta,
sino también variar esa dinámica que le permita al estudiante poder interactuar en pares, poder interactuar en tríos, hacer debates, hacer trabajos también en equipo, ¿no? Y también usar el método socrático de la pregunta, formulación de preguntas, ¿no? Que también lo reten, que lo desestabilicen, ¿no? Para fomentar esa participación constante en el estudiante, ¿no? Y permitir que todos los estudiantes puedan también tener la oportunidad de responder, de preguntar, ¿no? Porque también por ahí voy despertando el interés, que de pronto el niño pierde interés cuando tú no le asuntas, ¿no es cierto? Entonces todos tenemos la oportunidad de participar. Y por otro lado, la variedad y el atractivo que yo pueda generar también dentro de esa planificación de actividades que yo he desarrollado, ¿no? Utilizar materiales variados, creativos, que le permitan al estudiante pues también explorar, descubrir. Recordemos que todo entra por los ojos, ¿no? Si nosotros le ofrecemos esa variedad de materiales, la oportunidad de que ellos exploren, de que ellos puedan ir descubriendo y despertando esa imaginación, ese interés, sería magnífico, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esa estrategia que es importantísima, ¿no? Para que los estudiantes los lleve a ser positivos, seguir descubriendo y haciéndose desafíos también eh, estos estudiantes, ¿no? Bien, en cuanto al involucramiento de todos, aquí sí es importante que el docente pues esté siempre atento a que todos los estudiantes participen, a estar atento a que de pronto los estudiantes se puedan distraer. A veces mis ojos me llevan simplemente a mirar al grupo que está adelante, pero no a los grupos que están detrás, ¿no? Sí, es un docente que está en una aula, muchas veces con 30, 40 docentes, pero es ahí la estrategia, la mirada pedagógica que debe tener el docente para ir circulando de pronto, ir mirando a los estudiantes. Y si ustedes como especialistas están dentro del aula, también es el rol de ir mirando dónde están, cuántos niños se están distrayendo, ¿no? ¿Cuántos niños están involucrados? ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Por qué no se están involucrando todos? Probablemente sea la propuesta de actividades que ha propuesto el docente, no valga la redundancia, que no ha despertado el interés en ellos, que no los está involucrando a todos. Entonces, estoy ahí para ir identificando esas debilidades de pronto, haciendo las anotaciones que corresponde para luego tomarlos como referencia y el punto de partida para ese diálogo reflexivo que posteriormente voy a tener con mi docente, ¿sí? Otra estrategia dentro de este pilar del involucramiento está la gestión de la participación no espontánea, ¿no? Aquí nos habla de que debemos de ir buscando activamente que los estudiantes que no participan por iniciativa ya puedan involucrarse mediante preguntas directas o invitaciones y realizar tareas específicas, ¿sí? Entonces, por eso se habla aquí en este pilar de que debemos de estar atentos a que todos participen. Y ahí es importante que si alguno está distraído de pronto, llamarlo probablemente por su nombre o buscar estrategias que me permitan que el estudiante o que todos los estudiantes puedan involucrarse en las tareas de manera responsable, ¿no? Porque a veces en estos espacios, por ejemplo, grupales en el que el docente organiza dentro del aula, provoca que uno o dos estudiantes puedan desarrollar las tareas y el resto se distraiga, ¿no? Entonces, ahí debe de estar también nuestra mirada para que podamos ir mirando la parte de la reflexión y el diálogo con el docente para darle a conocer la importancia de que todos los estudiantes puedan involucrarse en esta tarea, ¿no? Y en el tercer pilar, pues, del sentido e importancia de la utilidad, hablamos aquí de un requisito exclusivo, que es la diferencia de los niveles anteriores, porque esto que nosotros estamos mirando para poder ver estas propuestas de estrategias, hemos mirado el cuarto nivel, ¿no? Es el más exigente y es el hacia dónde nosotros queremos llevar o mirar, evaluar al docente y que tenga la posibilidad pues de
llegar a este nivel, ¿no? Entonces, el docente aquí necesita que ayude a los docentes a ser conscientes de por qué es importante lo que aprenden, ¿no? Y cómo puedo despertar de pronto esa conciencia y hacer que el estudiante tome la importancia real de su aprendizaje. Es cuando el docente tiene la oportunidad de pronto de compartir esos criterios de evaluación y decirle al estudiante cómo es que va a ser evaluado, ¿no? Darle a conocer para que él encuentre esa importancia y esa utilidad de su aprendizaje. Si no lo hacemos consciente, entonces estoy en el aula, cumplo mi horario, participo de algo, de alguna de las actividades, pero no me involucro en su totalidad, no tomo conciencia de lo que es para mí el hecho de aprender y que sea un aprendizaje de calidad y para la vida, ¿no? Por otro lado, está la vinculación con la vida y la real actualidad. Se debe, dice, utilizar noticias locales, problemas del entorno real o proponer la asunción de roles para que el aprendizaje no sea una teoría aislada. Esto, necesitamos nosotros que el estudiante pueda relacionar o vincular los sucesos, ¿no?, con nuestra realidad. ¿Cuándo es más importante de pronto o despertar el interés o que el estudiante le encuentre el sentido de? Es cuando parto de mi propia realidad, de mi propio contexto, para que luego él pueda relacionarlo y vincularlo como corresponde, ¿no? Entonces, por eso habla aquí de que el aprendizaje no sea una teoría aislada, sino más bien el hecho de vincularla, su realidad, con lo que sucede a su alrededor o más allá de, ¿no? Hay una tercera propuesta acá, hablamos de la reflexión sobre la utilidad del aprendizaje. Nos dice que el docente debe promover que los estudiantes expliquen con sus propias palabras para qué sirve lo que aprenden o cómo pueden transferirlo a nuevas situaciones. Miren, aquí cuán importante es el hecho de solicitar que el estudiante pueda explicar con sus propias palabras, porque muchas veces leen, se informan de pronto a través de esa lectura, pero no hay el desarrollo de la capacidad de que el estudiante pueda tener o pueda expresar lo que entiende en relación al análisis que ha realizado. Entonces, y ahí está el hecho de la estrategia que el docente pueda utilizar para que el estudiante pueda explicarlo y comprenderlo y relacionarlo también con su vida, ¿no?, real y con los actuales momentos que nos ofrece las situaciones actuales de la vida, ¿no? Entonces, es importante porque ellos de esa manera pueden comunicar a los demás, comunicar a sus pares, comunicar al grupo de estudiantes, comunicarlo al exterior también cuando lo comparte con sus familiares, con el padre, con la madre o con el tutor que de pronto tiene el estudiante de manera muy particular para que pueda ir mejorando o consolidar sus aprendizajes, ¿no? Entonces, estas estrategias están marcadas para el involucramiento en la primera rúbrica del desempeño docente. Bien. Tenemos estrategias para fomentar las habilidades de orden superior. Entonces, aquí implica el hecho de la propuesta de estrategias para la segunda rúbrica, ¿no? Tenemos las interacciones que deben de pronto generarse dentro del aula. Hay una propuesta aquí de estrategias, es el andamiaje y el diálogo sostenido, ¿no? Debemos nosotros como docentes tener la oportunidad de guiar a este estudiante, ¿no?, mediante esas repreguntas constantes sin entregar la respuesta final de inmediato. A veces cometemos el error o a veces nos cogemos del factor tiempo y lo que hacemos es dar respuesta inmediata sin ponerme a pensar que para yo poder llevar al estudiante a desarrollar pues estas habilidades de orden superior, necesito guiarlo con esas preguntas y repreguntas constantes que le permitan a ellos descubrir por sí solos los conflictos en que de pronto pueden entrar cuando uno mm, no encuentra la respuesta, ¿no?
Entonces, ese constante de ir y venir, la pregunta y la repregunta, hace que el estudiante pueda ir relacionando y descubriendo a través de esa interacción que se pueda generar dentro del aula, ¿no? Por otro lado, también la propuesta de los desafíos novedosos y la producción original, ¿no? Ahora hay tantas formas de poder ayudar a los estudiantes planteando ese tipo de desafíos novedosos, ¿no? Aquí observamos a un niño que está haciendo su propia maqueta, su propio dibujo, ¿no? Utilizando diversos materiales, ¿no? Y no solamente lo que nos ofrece de pronto lo que tenemos en el aula, ¿no? Sino otros materiales que nos podríamos ir agenciando que muchas veces también participan mucho, ¿no? Nuestros padres de familia en contribuir en poder implementar estos eh, espacios de materiales que le permita al docente a que sea funcional el aula haciendo uso de de estas materiales, valga la redundancia, ¿no? Para que puedan crear y evitar, dice, el uso de algoritmos rutinarios, ¿no? Que no caigan en esa monotonía de más de lo mismo, ¿no? Y por otro lado, el aprovechamiento de la respuesta divergente, ¿no? Utilizar ese error o la idea inesperada como una oportunidad para profundizar ese razonamiento. Es importante que ese error de lo que antes hablábamos ahora sea sujeto también de aprendizaje, ¿no? Poder de pronto hacer que este estudiante pueda aprovechar esas respuestas para ir profundizando como se estaba buscando y llevarlos a este nivel del desarrollo de habilidades de nivel superior, ¿no? Por otro lado, está la metacognición, ¿no? Ese pensamiento visible que no es también simplemente mirar el hecho de terminar una sesión de aprendizaje y hacer unas cuantas preguntas para ver cuál es el proceso que siguió este estudiante para hacer reflexionar y hacerlo pasar por este pensamiento, porque la metacognición es interno, ¿no? Es interno en el que me permite a mí recordar y ubicarme cuál es el proceso que seguí para ese aprendizaje de calidad que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, la visibilización del pensamiento, solicitar a los estudiantes que identifiquen esa secuencia y esos pasos que siguieron para resolver esa tarea, ¿no? Cuando el estudiante pasa por ese proceso, lo desestabilizas, lo haces recordar qué es lo que hice primero, cómo llegué a este resultado, qué hice primero, qué hice después, ¿no? Y qué me permitió llegar a este resultado, ¿no? Que muchas veces no usan la metodología los estudiantes que el docente de pronto comparte, sino que ellos encuentran sus estrategias y esas estrategias es necesario que él pueda decirnos cómo lo logró, ¿no? Cómo descubrió y cómo llegó a ese resultado. Por otro lado, tenemos la parte del contraste de caminos y estrategias. Dice, comparar diferentes métodos para lograr un mismo objetivo, lo que le estaba diciendo anteriormente, ¿no? ¿Cómo es que llegó María a este punto y cómo es que llegó José a este otro punto? La tarea fue la misma, ¿no? La asignación fue la misma. Sin embargo, la capacidad o la eficacia que tiene cada estudiante es propio, ¿no? Es innato de pronto, ¿no? Tú le das la punta de la madeja y él llega a, llega al resultado con sus propios medios, ¿no? A veces ahí es, anteriormente, ¿no? Simplemente llenábamos, como se dice, el vasito con conocimientos, pero no dábamos no mirábamos a que el estudiante hay que encenderle esa mechita para que él pueda caminar solo, ¿no? Pero eso sí, con consignas claras para que él pueda tener la oportunidad de poder llegar por por uno o el siguiente camino que él pueda identificar, ¿no? Y por otro lado, pues la autoevaluación basada en esos criterios, aplicar los estándares claros para que el estudiante evalúe su propio desempeño de forma crítica. Por eso es importante lo que le decía anteriormente, que el estudiante tenga la precisión, tenga la claridad de cómo voy a ser evaluado, ¿no? Cuando el maestro, desde que el maestro te da el propósito de la sesión de aprendizaje y luego mira la parte de los criterios, los analiza con ellos, él puede saber de pronto este, eh,
cómo es que yo voy a ser evaluado, ¿no? Entonces el docente tiene que tener la claridad de esos estándares para que pueda generar esos criterios que están relacionados a la competencia que yo voy a desarrollar, ¿no? Bien. Si tienen alguna pregunta, de pronto ustedes pueden irlas haciendo a través del chat y luego podemos irlas dilucidando en el camino. Bien, entonces seguimos compartiendo el trabajo. ¿Te comparto o te lo dejo de compartir? Tú creo que mejor te manejas sola, ¿no? Bien, aprovechamos, estimada Ena, Bien, colegas, estos entonces segundos. ahora vamos a ver estas Adelante, Jacqueline. estrategias para el monitoreo. Para el monitoreo activo como motor de la adaptación y el descubrimiento. A ver, de los colegas que tenemos acá en sala, a Judith o Rosina, a ver, cuéntenme, ¿qué pueden opinar al respecto? Judith, Rosina, cuéntenme, a ver, aquí están ustedes viendo la presentación. Pueden abrir su micro y comentarme. Quiero escucharlos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosina? Bienvenida. Cuéntame. Gracias. Respecto a lo que estamos observando y a lo que estoy escuchando, pues coincido en que nuestro monitoreo debe basarse en las evidencias que recogemos en ese cuaderno o en ese anote que hacemos de todo, específicamente todo lo que hace la docente, para poder en el momento de la reflexión, reflexionar con ella conjuntamente en base a lo que hemos visto. Particularmente una estrategia que estoy tomando últimamente durante los monitoreos es grabar las sesiones, solo con la finalidad de poder revisarlas junto con la docente para que ella misma observe su clase y se dé cuenta de qué aspectos tiene por mejorar, porque muchas veces ellas creen que sí realizan las acciones o sí las tienen planificadas dentro de su actividad, sin embargo en ese momento no las hacen, ¿no? También considero importante de que ese proceso de reflexión se realice en un clima de total confianza y comunicación asertiva, procurando nosotros como especialistas que ellos mismos lleguen a esos compromisos de mejora en base a lo que han visto y nosotros respaldar ya con la base, digamos, formal, teórica, sobre cómo deben de realizar esas actividades, por ejemplo, para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, que considero es un punto débil porque todavía se quedan preguntas muy básicas o cerradas. Entonces, a partir de, por ejemplo, socializar con ellas material sobre cómo desarrollar, qué tipo de preguntas hacer, entonces podremos mejorar y que ellas mismas se den cuenta de qué es lo que les falta para seguir avanzando, ¿no? Siempre en bien de los aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Rosina, por compartirnos tu experiencia. Y efectivamente, miren cómo el hecho de que yo pueda grabar la sesión de aprendizaje de la docente me da insumos para que a la hora que yo tenga estas estrategias para precisamente ver cómo es que la docente en esta rúbrica 3 ve el tema de la adaptación por descubrimiento y cómo el error es una oportunidad para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay una pregunta mal planteada o una respuesta que esté equivocada. Lo que tenemos es que lograr que eso que se está dando, ese error, que sea una oportunidad para mejorar. Por eso es que vemos al error como una oportunidad de mejora. Por otro lado, vemos que cómo es que recogemos de parte del docente, cómo formula esas preguntas a toda la sesión, cómo establece esos diálogos, esas interacciones con los estudiantes.
y cómo hay esta revisión directa de los trabajos a veces que ellos realizan a nivel de grupo. No es que lo vemos simplemente como algo que la docente ha realizado, sino cómo es que hace esta revisión. Por eso es que insisto que este monitoreo, este seguimiento tiene que ser muy detallado y el registro también tiene que ser muy específico de lo que la docente hace. Por eso esto que nos dice Rosina de hacer los videos ayuda muchísimo a que podamos ver que de verdad está haciendo esta retroalimentación por descubrimiento, si hay un enfoque de este proceso mental, si es que se está adecuando la enseñanza a la característica del aula, cómo es que esta docente está haciendo esta posibilidad de ver estas dificultades que pueden tener los estudiantes y cómo pueden captarlo y plantear nuevos ejemplos. Edson, has levantado la mano, dime. Sí, muy buenas tardes. Mi consulta es con respecto a lo que nos ha venido presentando en el taller. La rúbrica promueve el interés y la otra rúbrica promueve razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. En ella, en la segunda, nos mencionaba acerca de la metacognición, que iba en relación a cuanto a promover estas habilidades de pensamiento de orden superior, pero creo que también está relacionado a la primera actividad porque, quería la primera rúbrica porque toda vez de que cuando se genera o se hace el proceso metacognitivo, también La se hace anterior. una reflexión acerca de la utilidad de lo que va aprendiendo. Y la consulta es, y quisiera su apreciación acerca de, de otro proceso muy importante que en el monitoreo he ido notando bastante es cuanto a la generación de conflicto cognitivo, o sea, de esa disonancia cognitiva que a veces no se está priorizando en aula, ¿no? Como que sí están en las orientaciones, pero como a veces no hay talleres, asistencias, los docentes lo han dejado de ver algo como algo importante para la generación de aprendizajes. Y mi duda es, en cuanto al conflicto cognitivo, ¿en cuál de las rúbricas podríamos ubicar? ¿En promueve el interés o Yo en promueve diría el que está razonamiento? Yo diría que está vinculado al razonamiento. Es decir, este conflicto cognitivo en realidad debiera promover tanto la participación de los estudiantes, porque son preguntas, como decíamos, que hacían toda la clase, pero cuando hablamos de este razonamiento eh, crítico, el razonamiento reflexivo de parte del estudiante, hay esta generación del conflicto, porque precisamente les planteamos preguntas que los inviten a ellos a pensar, a repensar, a replantear las ideas. Entonces, lo que yo sugeriría es que podamos centrarnos tal vez en lo que nos marcan los desempeños del docente y podamos ver cómo podemos a la hora de hacer el registro recoger estas evidencias. Todo lo que promueva, como les decía, estas preguntas que hagan pensar al estudiante, estamos generando precisamente este conflicto cognitivo que tiene que ver con eh, estas preguntas tendrían que recoger lo que el estudiante sabe para que precisamente haya esta disonancia en él y pueda generarse aprendizajes nuevos y se dé esta construcción del aprendizaje. Y que en definitiva, inclusive hasta el error puede ser una oportunidad para que se dé esta disonancia, porque lo que sabía y lo que cree que era y que puede ser un error, ahora voy a brindarle yo una oportunidad para que sea algo que pueda él, de lo que él pueda valerse para construir nuevos aprendizajes. Entonces, es como que estas preguntas y repreguntas están en esta constante activación del conflicto que le generamos. Por eso es que apostamos a que las actividades también sean retadoras, que en la situación hayan estas preguntas que promuevan en el estudiante que piense, ¿no? Que vaya más allá de lo obvio o de lo visible. Espero haber atendido tu consulta, Edson. ¿Sí? Bueno, de seguro que sí. Edson, bueno, a lo mejor no puede de momento comentarnos,
pero la idea es que podamos generar el docente pueda generar precisamente este razonamiento. ¿Por qué? Porque estas situaciones de las que estamos mencionando en esta presentación tienen que ver también, como les decía, con esta adecuación a partir de lo que yo voy a ir recogiendo y esta retroalimentación por descubrimiento, que en definitiva va a partir de lo que el estudiante va sabiendo y lo que va a ir construyendo. Para que se dé aquí vemos, por ejemplo, que hay dos dominios que el docente tiene que manejar. Uno que es el dominio proactivo y el otro que es el dominio reactivo. Y en estos dos dominios, que son manejo del docente, vemos también que tienen que ver con dos acciones puntuales. Una acción conductual y una acción emocional. ¿Qué pasa cuando decimos de este dominio proactivo, esta acción proactiva? ¿En base a qué? Tiene que haber un trato respetuoso, es decir, la comunicación tiene que estar libre de amenazas o de burlas, que a veces caemos en eso sin querer. Sin querer generamos una amenaza frente a una situación que se puede estar dando en el aula o nos burlamos de algo que el estudiante pueda habernos dicho. Sean cuales las circunstancias, es una situación que no debe darse. La intervención en conflictos, ¿no? Que es una acción reactiva que tiene que tener el docente para con el estudiante. Actuar de manera inmediata frente a faltas de respeto que implican a veces burlas, empujones. En los estudiantes, dependiendo de la edad, suelen darse estas situaciones de las burlas. Por eso es que hablamos a veces del bullying y que entre docentes a veces no lo identificamos, no lo observamos, porque creemos que es algo que es parte de, ¿no? Por eso es que es clave que nuestros colegas estén muy atentos a lo que sucede en las aulas. A veces queremos intervenir cuando el daño ya está hecho en los estudiantes. Entonces tenemos que tenemos desde nuestro rol de especialistas, invitarlos a ellos a que estén muy alertas, muy pendientes de estas situaciones que se dan de fondo y que a veces no las identifican. La cordialidad. Si hay una escucha atenta de parte del docente, entonces él va a poder asentir, va a repreguntar, va a retomar ideas. Pero si no hay esa escucha activa, no hay esa escucha atenta de parte del docente para con los estudiantes, no puede hacer repreguntas, no puede interactuar con el estudiante. Y en consecuencia, este trato respetuoso que debería de haber se va como que perdiendo. Esa proximidad afectiva, no solamente en el nivel inicial debe haber esa cercanía, esa altura visual, ese tono sereno, en todos los niveles somos personas, necesitamos y merecemos cordialidad de parte del docente, trato respetuoso. Y como dice Mariví, ¿no? Es importante el modelado del trato respetuoso que brinda el docente. Gracias, Mariví. Y efectivamente, claro que sí. Si hay un trato respetuoso, entonces el estudiante de la misma manera va a ser retributivo, va a responder de esa manera para con su docente. Y haber un humor positivo que fortalezca precisamente estos vínculos grupales positivos. Cuando a veces hacemos una broma, no debe afectar a ninguno de los estudiantes. El docente tiene que cuidar mucho la situación de que todos los estudiantes se sientan cómodos, se sientan incluidos, se sientan a gusto. Como tal, si vamos a hacer o vamos a permitirles al docente que tenga un humor, tiene que ser positivo. Y tiene que haber, por otro lado, emocionalmente, como parte de esta acción, una comprensión y empatía. Tenemos que comprender a cada uno de nuestros estudiantes. Por eso es que esto nos va a permitir identificar alertas de manera temprana frente a señales que a veces los dejamos pasar, como les decía, ¿no? Ahí los empujan, se burlan de los compañeros
y no identificamos eso y en consecuencia no hay una reacción de parte del docente en base a ello y lo va dejando pasar. No estamos siendo empáticos con los estudiantes. Recordemos cómo éramos cuando éramos estudiantes. Eso también nos ayuda a ponernos en el lugar de, desde nuestro rol docente, tenemos que promover que el docente recuerde, que se ponga en el lugar de el estudiante y reconocer esta emoción, ¿no? Sin que necesariamente estemos desde el rol del docente cediendo a los pedidos de los estudiantes, pero sí tenemos que acompañarlos en este proceso y nosotros como especialistas tenemos que lograr que el docente se involucre con este aspecto del respeto y la proximidad. No solamente en los más pequeños, sino a nivel de cada uno de los estudiantes, ya sea de inicial, de primaria o de secundaria. Luego tenemos aquí la siguiente rúbrica y aquí vamos a ver cuáles son estas estrategias que son claves para el éxito formativo, que es la última rúbrica. Y las alertas que se deben de evitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que manejar estos mecanismos formativos. ¿Para qué? Para que el estudiante se vaya autorregulando y podamos ir continuando con el proceso de aprendizaje, que él se sienta consciente de que este proceso en el que está es parte de la construcción de sus aprendizajes, de sus saberes. Tenemos que ir implementando mecanismos formativos que incluyan precisamente esta reflexión. Y no solamente las reflexiones generales, sino sobre las normas, este reforzamiento social, el modelado de conducta, redireccionamientos sutiles. Suele pasar que tenemos nuestro cartel de normas de convivencia, ya sea en el nivel de primaria, secundaria, inicial, están ahí colocados en las paredes. Sin embargo, pasan los meses y no hacemos una evaluación con ellos sobre qué normas ya se han implementado, se han cambiado, se han modificado y cuáles son las otras que tenemos que ir cambiando. Entonces, eso es algo que también tenemos que ver nosotros como especialistas cuando hagamos estas visitas, ver que estas normas hayan sido modificadas, hayan sido evaluadas y que por eso es que apostamos a esta mejora continua. Si yo coloco mis normas desde marzo y recién las cambio a marzo del siguiente año o hacia noviembre, entonces no ha habido esa mejora continua y por eso es que caemos en este proceso formativo. Insisto en que la reflexión debe ser de todos, del docente, del estudiante, del especialista. Yo no tendría la actitud moral para decirle al docente, tienes que reflexionar, y yo desde mi rol de especialista tampoco no hago lo propio. Tenemos que reconocer en qué cosas todavía tenemos debilidades para seguir mejorando. Y eso es lo que tenemos que lograr en los estudiantes. Entonces se va haciendo como que una cadena reflexiva. Garantizar la continuidad de la sesión. ¿Qué quiere decir? Que este aprendizaje debe fluir sin interrupciones. No deben haber quiebres, no deben haber a veces contratiempos. O lo que a veces ha sucedido en algunas instituciones, un silencio. Deben haber, a veces, ¿qué es lo que pasa, no? En el camino de las visitas que tenemos, empezamos la sesión de aprendizaje y pasa alguna situación en particular en el aula que tiene que ver precisamente con este quiebre, con esta ruptura de normas o algún contratiempo. Y la docente que había empezado su sesión se deja llevar por hacer un análisis, una reflexión de las normas. Entonces, esa sesión que ya tenía prevista que dure 45 minutos, se traslada a durar 20 minutos y se pierde la riqueza. ¿Por qué? Porque le dedicó
mucho tiempo a hacer este análisis de lo que ha pasado en el aula. Entonces son situaciones que tenemos que motivar en el docente, que no pueden haber estas interrupciones, tiene que seguir la sesión. Si sucede algo, si sucede algún contratiempo, alguna situación en particular, atenderla de manera inmediata y en el menor tiempo posible. Si no, se pierde la esencia del proceso educativo. Y finalmente tiene que ir fomentando la autorregulación. ¿Cuándo es que fomentamos esta autorregulación? Cuando el estudiante reflexiona sobre su práctica, sobre su día a día, sobre su actividad que desarrolla para con los compañeros, para con la docente, y va alcanzando esta interiorización de normas. Por eso es que les digo que las normas tienen que ser evaluadas y cambiarse en la medida que se van implementando. Vamos a hacer de cuenta que colocamos en nuestras normas levantar la mano para hablar, respetar a los compañeros, evitando empujarlos. Y la última norma, a ver, vamos a colocarla, que tengo que hablar de manera respetuosa y en el timbre de voz adecuado con los demás. Entonces, estas 3 normas yo las coloco en marzo. Muy bien, hacia más o menos abril, yo evalúo con ellos. A ver, de estas 3 normas, ¿en qué hemos ya mejorado? Ya ahora todos levantamos la mano para hablar. Perfecto. Entonces, esa norma tendríamos que cambiarla por otra que nos está todavía ahí incomodando, que son las burlas, a lo mejor para con los compañeros. Entonces, tenemos que evitar burlarnos de los compañeros. ¿Por qué utilizo el término evitar? Cuando coloco en normas, no hacer, no hacer, no hacer, el cerebro no procesa el no, pero sí el evitar. Entonces, evitar burlarnos es una nueva norma que vamos a implementar. Ya hemos mejorado en levantar la mano, entonces ya esa norma ya está instalada en el aula y eso le ayuda a regular sus emociones. Hemos visto que ahora a nivel de aula todos se tratan con respeto, eh, modulan su timbre de voz cuando se dirigen al docente. Entonces, esto ayuda a que podamos ir cambiando a diferentes normas y vayamos autorregulando al estudiante. ¿Qué es lo que se debe evitar? Sustituir este control punitivo por mecanismos que evitan estas interrupciones, ¿no? Entonces, las amenazas, los condicionamientos. Tenemos que prescindir de este control externo, estos materiales. Te voy a dar tal o cual cosa si haces tal o cual reacción, si evitas tal conducta. Y cero tolerancia al maltrato. No podemos permitir, ni como docentes, ni como especialistas, alguna situación que atemorice o dañe la autoestima de los estudiantes. Y finalmente, quedamos entonces en este acompañamiento pedagógico, tiene que ser un motor de transformación. El estudiante es el centro. Como tal, el docente tiene que promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, de tal manera que promueva que el estudiante se involucre activamente. Pasar de este monitoreo o supervisión al diálogo, ¿no? Tenemos que generar, entonces, hemos venido diciendo, esta interacción profesional en un marco de respeto y reflexión. Gestionar, como hemos venido compartiendo con ustedes, un clima positivo que requiere precisamente este entorno de confianza y proximidad. Tiene que haber una regulación del comportamiento, un estudiante enfocado. Tenemos que modelar para inspirarlos. El docente no es que vaya y haga su clase magistral, sino que tiene que, con su ejemplo, ser un modelo que trascienda en la vida del docente
y que por otro lado lo inspire a que pueda tener estos cambios a nivel de aula, a nivel de institución educativa y tener una retroalimentación oportuna, un acompañamiento que no sirva solamente para evaluar, sino para brindar estas orientaciones en el momento que se requiera. Entonces estamos viendo que hay una regulación del comportamiento enfocado en el estudiante y en consecuencia se va a mejorar el aprendizaje mientras que se dan estas interacciones de parte de docente. Y ahora vamos a pasar a hacer un modelado de un estudiante, una docente, disculpen, con una especialista y para ir ya cerrando con esa presentación. Aquí tenemos una práctica docente. ¿Qué es lo que ha sucedido? La docente ha realizado una sesión de aprendizaje que corresponde al área de personal social y que se denomina ¿Cómo nos preparamos frente a los desastres naturales? ¿Quiénes participan en este modelado? La especialista de la UGEL, que se llama Lorena, y la docente de aula, Sofía. Y aquí iniciamos con el diálogo reflexivo. La docente Sofía saluda a la especialista. Entonces acá, buenas tardes, profesora Sofía. Gracias por permitirme acompañar su sesión de aprendizaje. Antes de compartir ciertas observaciones, me gustaría escuchar su propia reflexión. ¿Cómo consideraría que se desarrolló la sesión? Como ustedes verán, a ver, vamos a corregir un tema de audio. Sí. Ya está, ahora Bien. sí. Bien. Buenas tardes, especialista Lorena. Considero que los estudiantes participaron activamente y lograron resolver las actividades propuestas. Sin embargo, siento que algunos se limitaron a responder lo que ya conocían y no profundizaron mucho en sus explicaciones. Miren acá, antes de continuar, miren cómo es la entrada del especialista. Le dice, gracias por permitirme acompañar su sesión. Quiere decir que no es que yo le estoy diciendo, mira, hoy día me toca continuar. No, le estoy agradeciendo que me permita acompañarla en su sesión. Ahí ya nos ganamos la mitad de confianza de la docente y el respeto que ella va a tener para con la especialista. Y luego le digo yo, ¿no? Le dice el especialista, es interesante que mencione eso, pensando en el propósito de la sesión. ¿Qué oportunidades brindó para que los estudiantes explicaran sus ideas, argumentaran o propusieran alternativas? Bueno, les formulé algunas preguntas sobre el tema trabajado y pedí que compartieran sus respuestas con el grupo. También resolvieron un caso relacionado con su realidad. Esta pregunta que le hace la docente, miren cómo la invita a que esta pregunta que le hace el especialista, la invita a la docente a que ella también vaya pensando ya qué le va a contestar. Por eso es que le dice, también resolvieron un caso relacionado con su realidad. Y le dice, exactamente, le dice, desde la rúbrica de desempeño docente, promover el razonamiento implica generar oportunidades para que los estudiantes expliquen procesos, establezcan relaciones y justifiquen sus respuestas. ¿Qué diferencias cree que existirían en el aprendizaje si los estudiantes tuvieran que argumentar más ideas? Creo que comprenderían mejor los contenidos y no solo memorizarían información. Además, podrían escuchar diferentes puntos de vista y aprender de sus compañeros. Bien, acá, como vemos, en esta interacción, miren cómo el especialista y la docente están conectadas. Por eso es que ella le hace preguntas y repreguntas en base a lo que ella ha escuchado, que ha hecho y ha observado y registrado, lógicamente, que ha hecho la docente Sofía. Muy bien. Durante la observación,
Noté que varios estudiantes respondían rápidamente, pero pocas veces se les pidió explicar cómo llegaron a esa conclusión. ¿Qué estrategia podría incorporar para favorecer ese razonamiento? Y otra forma existe para nosotros. ¿Qué pasaría si cambiamos esta condición? Miren, aquí, cómo ya le está haciendo pensar a la docente qué otras cosas puede hacer. Por eso es que les decíamos que el rol del especialista es clave para generar precisamente este diálogo reflexivo, estas propuestas nuevas que van surgiendo a partir de las preguntas que plantea la especialista. El especialista tiene que ir súper preparada con preguntas que inviten a la docente a pensar en lo que ha hecho y cómo está conduciendo su sesión de aprendizaje. Excelente. Miren qué gratificante escuchar eso, ¿no? Excelente. Ahora pensemos en el pensamiento crítico. En la sesión se presentó una situación cercana a la realidad de los estudiantes. ¿De qué manera se promovió el análisis o la evaluación de diferentes perspectivas? Miren, súper esto que le pregunta la docente, la especialista, disculpen, súper, porque miren, por un lado le dice excelente. Ahora pensemos en el pensamiento crítico. Entonces, cuando ella le dice en el pensamiento crítico, inmediatamente la docente Sofía dice, me faltó generar debate o comparar distintas opiniones. ¿Por qué? Porque la especialista le ha dicho de qué manera se promovió este análisis. Entonces ya la especialista le está invitando a que la docente piense qué otras cosas puede hacer en situaciones similares o en otras sesiones que le permitan precisamente pensar en el desarrollo del pensamiento crítico. Esa es una reflexión importante. La rúbrica señala que el docente favorece el pensamiento crítico cuando promueve que los estudiantes analicen, cuestionen, contrasten información y sustenten posiciones. ¿Qué actividad podría incorporar para lograrlo? Podría organizar pequeños grupos donde cada uno defienda una propuesta diferente y luego justificar cuál consideran más adecuada. Como vemos, cada pregunta que hace el especialista la invita a la docente a que ella ya vaya generando otras actividades, otras situaciones que inviten a los niños a plantear ideas, puede generar foros. Entonces ella ya está viendo, en otra situación, en otra sesión, ya yo tengo otros insumos que puedo implementar para lograr precisamente este desarrollo del pensamiento crítico. Esto contribuye entonces a ese monitoreo que hace la especialista y que le da no solamente seguridad y confort a la docente, sino que y cuando el especialista se va, la docente siente que la especialista ha sido un soporte, un referente, que no ha sido una visita más, sino que ha sido una visita en la que a ella le ha dado otras posibilidades y otras oportunidades de desarrollar su práctica en mejores condiciones y con una mejor calidad para con los estudiantes. Muy buena idea, Sofía. Respecto a la creatividad, observé que la mayoría de actividades tenían una única forma de resolución.
¿Qué posibilidades habría de ofrecer tareas más abiertas? Bueno, podría plantear desafíos donde los estudiantes creen soluciones propias, elaboren materiales o propongan estrategias diferentes para resolver un problema. Seguimos viendo a esa especialista, como cada uno de los que estamos aquí en salas, más empoderada, porque les dice qué posibilidades habría. Y la docente Sofía sigue pensando, o sea, no se queda con una sola respuesta, no se queda con una sola pregunta. Miren cómo ahora está dándoles otras opciones, ¿no? Ya no se queda solamente en que va a ser grupo, sino que ahora ella está viendo qué otras estrategias va a plantear para resolver problemas de diferente índole. Porque dice, respecto a la creatividad, observé que la mayoría de actividades tenían una única forma de resolución. ¿Qué quiere decir? Que Sofía, cuando ha hecho su sesión de aprendizaje, no ha sido más divergente. Ha pensado que solamente había una sola forma. Entonces ahora le dice, tengo que plantear otras estrategias. Miren cómo este especialista que ha ido súper potencialmente hablando, dispuesta a escuchar, preparada, con manejo de las rúbricas, con conocimiento del currículo, le da estas otras posibilidades a la docente. Así es, cuando los estudiantes tienen la oportunidad de generar ideas originales y explorar distintas alternativas, fortalecen su creatividad. ¿Cuál considera que es su principal fortaleza en relación con esta rúbrica? Clima de confianza para jugar. Puede sentirse seguro para expresarse al micro. Considero que genero un clima de confianza para que participe. Los estudiantes suelen sentirse seguros para expresar sus opiniones. Bien, acá vemos entonces que la especialista no le está diciendo, miren, no le está diciendo, profesora, yo observo que usted tiene tal o cual fortaleza y tenemos todavía estos aspectos de mejora, no, le está diciendo, ¿cuál crees tú que es tu mejor fortaleza? ¿Cuál es tu principal fortaleza en relación a esta rúbrica? Entonces, la docente se ha hecho en ese momento, que a veces se demoran, ¿no? Inmediatamente ya ha dicho, genero confianza para que los estudiantes participen. Esa ha sido la opinión de la docente. Veamos a ver qué le dice la especialista. Coincido con usted, Sofía. Ese es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque constituye la base para promover el razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad. ¿Y qué aspecto considera prioritario fortalecer? Formular preguntas de mayor demanda cognitiva y dar más tiempo para que los estudiantes expliquen, argumenten y debatan sus ideas. Como vemos, aquí la especialista está haciendo que reflexione la docente de una manera natural. No le está diciendo cuáles son sus fortalezas o qué cosa tiene que fortalecer. La está invitando a que ella se haga este análisis propio de lo que ha realizado en su actividad, en su jornada. Y con eso ya ella está teniendo un insumo para luego hacerle algunas sugerencias y establecer algunos acuerdos y compromisos. Maestra Jacqueline, y aquí es importante ir mirando de pronto cómo el especialista le da confianza porque le da por su lado, ¿no? Y le dice, muy bien, te felicito, exactamente, coincido con usted, ¿no? Entonces, eso es un punto clave porque es necesario generar ese clima de confianza para que el docente se sienta, pues, también con ese ánimo, esa oportunidad de dar respuesta también, ¿no? Por otro lado, el especialista le va sustentando, le va argumentando y a partir de esa base plantea preguntas, ¿no? Y la docente va dando las respuestas que corresponden.
Muy bien, entonces le dice, Sofía, entonces como compromiso de mejoras, ¿qué acciones concretas implementará en sus próximas sesiones? Miren, acá ya le está dejando de tarea al docente qué más va a hacer. No le está diciendo ya nos vemos, sino que le está dando esta oportunidad de que él le diga qué acciones concretas va a implementar, pero no le está diciendo qué acciones concretas en base a todo lo que ha visto de la acción. ¿Cuál ha sido su punto aquí de trabajo, de mirada? El razonamiento, la creatividad. Entonces, la acción que la docente va a implementar como mejora tendrá que ser vinculada al razonamiento, a la promoción del desarrollo del pensamiento crítico. Si yo hubiera hecho este modelado centrado en, por ejemplo, en la situación significativa, el compromiso tendrá que ser en base a eso. Lo que queríamos centrarnos era que este compromiso tiene que estar vinculado al diálogo que se da. Si no, caemos en una generalidad. ¿Qué nos dice la docente Sofía? Me comprometo a planificar preguntas abiertas que exijan explicación y justificación, promover espacios de discusión entre estudiantes y diseñar actividades que permitan múltiples soluciones o productos. Muy bien, entonces, colegas, este modelado que hemos venido presentándoles es y ha sido con la intención de que ustedes se den cuenta que es clave lo que le va diciendo la especialista a la docente y cómo este compromiso se centra en el diálogo que se tiene, no en una generalidad, porque si no hay, por ejemplo, si la docente dice, ¿no? Voy a mejorar mis actividades. Voy a mejorar mis actividades, es bastante amplio, bastante complejo. Lo que yo quiero es en base a lo que hemos venido trabajando. Por eso es que Sofía dice que va a plantear preguntas abiertas que exijan explicación y justificación. Y eso va centrado en base a lo que ha venido preguntando y repreguntando la especialista. Entonces, esa tiene que ser una tarea como especialista. No puedo permitir caer en esa generalidad. Tengo que centrarme en lo que he venido abordando en mi diálogo reflexivo. Y le dice, muy bien, Sofía, veo una actitud reflexiva y disposición para seguir fortaleciendo tu práctica. En nuestra próxima visita podremos analizar cómo estas estrategias impactan en el aprendizaje de tus estudiantes. Gracias por este espacio de reflexión. Gracias por las orientaciones, especialista Lorena. Me ayudan a identificar oportunidades de mejora y a enfocar mejor mi práctica pedagógica. Muy bien, vemos cómo este diálogo de ambas partes está haciendo un cierre crucial entre lo que la especialista venía a brindarle a la docente y lo que la docente recibe y la gratificación que siente de esta visita. Entonces se va a quedar reconfortada por este espacio que ha tenido con su especialista de TRE o de UGEL. Y cerraríamos con las ideas fuerza de todo lo que viene a ser este trabajo del día de hoy, que este diálogo que ha sido el foco, el centro, y que nos lleva a este propósito supremo de la mejora continua de los aprendizajes, donde el especialista, como hemos dicho, es el líder que inspira, asesora, acompaña. Este diálogo reflexivo que tiene que partir de cuestionar la propia práctica pedagógica a partir de la observación, la deconstrucción y la construcción conjunta de nuevos aprendizajes en el marco del buen desempeño docente, donde se tiene que generar un clima favorable
desarrollar el pensamiento crítico y retroalimentar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante se sienta nutrido para que podamos lograr su formación a largo plazo. Hasta aquí tendríamos nuestra presentación. Si tenemos algunas dudas, algunas inquietudes, por el chat o levantan la mano, y si no, los invito a que contesten la encuesta de satisfacción. Ha sido un placer compartir con ustedes desde la DIFOT. Estoy segura que para ENA y para mí han sido un espacio gratificante haber escuchado a algunos de ustedes, haberlos leído a otros, porque de una u otra manera nos ayuda también a seguir mejorando. Es muy importante, nos dice Maraví, el modelado del trato respetuoso que brinda al docente. Excelente, súper, gracias Maraví, porque efectivamente entonces sabemos que han estado ahí atentos. La foto del especialista no tiene ropa formal, mientras la docente está presentable. A ver, es bueno. Miren, esto que aparentemente pareciera irrelevante y que, bueno, ha sido por efectos de presentación, vamos a tener que, corregir a lo mejor ahí eso. Sin embargo, que nos lleve a esa reflexión también de nosotros como especialistas. Miren cuán importante es cuidar, como ustedes bien señalan, la presentación del especialista. Muy bien, gracias colega Juan Carlos. Gracias Juan Carlos por hacernos ver este detalle que aparentemente podría parecer irrelevante, sin embargo es muy importante este hecho. Entonces vamos ahí a ver qué cambiar esta imagen para que podamos compartirles la presentación. Agradezco de verdad esta situación. Juan Carlos nos dice, un pedido muy especial, realicen otra asistencia técnica sobre estrategias para generar el pensamiento crítico, la reflexión y la retroalimentación y el involucramiento. Gracias, Juan Carlos. Quiere decir entonces que has estado ahí por áreas curriculares. ¡Wow! ¿Qué tal compromiso? Jacqueline ha cubierto sus expectativas. Eso es lo que pasa cuando hay un requerimiento, ¿no? Qué bien, maestro. Ahí está, de matemáticas nos dice. Sí, todo es pensando siempre en el roles y funciones de ustedes como especialistas. La presentación les vamos a corregir, como les decía, este pequeño detalle y se las compartimos. Ya, Paquita, por favor, no les vayas a compartir todavía, te vamos a volver a enviar la presentación. Ok, Jacqueline, gracias. Gracias a ti, gracias colegas. Entonces, prender su micro. De seguro que vamos a trasladar este pedido masivo y común. A ver, nos regalan algunas emociones, algunas reacciones de lo que ha representado esta jornada para ustedes, para ya luego, en principio, agradecerles estos tiempos que nos estamos retrasando, pero han valido la pena. Muy bien, gracias por esos corazoncitos, esos abrazos, esos deditos levantados. Paquita, no sé si es costumbre que activen sus cámaras para las fotos o tú ya hiciste las fotos de rigor y para pasar ya al proceso de despedida. Ok, muchísimas gracias entonces a cada uno de los presentes y gracias Paquita por generar estas condiciones. Un abrazo para cada uno de ustedes y cuídense mucho. Gobierno del Perú.